Bendiciones y muy buenos días. Es una bendición en esta mañana poder compartir una porción de la palabra desde el Ministerio Cristo Viene, su pastor y amigo José Luis Ardila, compartiendo como palabra rema en esta mañana con el título de Principios del Reino. Estaba viendo y quiero ver a la luz de la palabra cómo ella misma está llena de una serie de incalculables principios establecidos por Dios para su pueblo. Es más, la palabra empieza hablando del principio. Dice, en el principio creó Dios. O sea, parte de una base que solamente Dios puede crear. En el principio, Elohim creó los cielos, creó la tierra y todo aquello que habita sobre la tierra. Pero muchos de esos principios no son tenidos en cuenta o son menospreciados por otros. Uno de ellos es el principio del propósito. Dios no hace a nadie por accidente. Usted no es motivo de un accidente, de una noche de locura y de pasión de sus padres. Nadie llega a este mundo por accidente. Todos tenemos un propósito y cuando empezamos a caminar en él es cuando empezamos a ver frutos en nuestra vida. Caminar sin conocer el propósito solamente puede ocasionar retraso o parálisis en nuestra vida. Todos tenemos un propósito, el cual solo puede ser revelado en medio de un proceso. Para llegar al propósito son necesarios los procesos. José tenía un propósito, sacar a su familia de la muerte por el hambre que venía sobre la tierra, pero el proceso iba a ser 13 años de sufrimiento, de dolor, de cárcel, de ser rechazado, menospreciado por sus hermanos, vendido. Ese fue su proceso. Y lo usó Dios como herramienta para llevarlo al propósito que tenía para su vida. Dios trabaja de muchas maneras y tiene muchas formas para llevar a la gente al proceso. Y uno de ellos es trabajando en nuestro carácter. Y ese carácter, siendo transformado en la mano de Dios, nos lleva a una madurez. Y esa madurez es la que nos permite ser efectivos en lo que hacemos. Uno de los mayores problemas es que la gente no quiere ser tratada. Cuando oramos, solemos decirle a Dios, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Pero en realidad no estamos dispuestos a ser tratados y a que sea verdaderamente la voluntad de Dios en nosotros. Para llegar a ese proceso o para conocer ese propósito es necesario un fundamento y es el del servicio. No podemos ver o recibir la revelación del propósito que Dios tiene para nuestra vida sin servir. Una de las mejores cosas que tú puedes experimentar en la vida de creyente es poder servirle a Dios. Pero es muy importante, escuche esto, que tu servicio sea para Dios, que Él lo reciba de una manera agradable. El servicio es el que va a producir en usted el carácter y este va a reflejar la madurez que usted tiene y esa madurez va a mostrar su corazón frente a Dios. Saben que muchos no quieren servir porque ven en el servicio como algo bajo, ven desde lo natural que el servido tiene o está en una posición mayor. ¿Y qué sucede? La Biblia dice que aquel que quiera ser el mayor se tiene que hacer el más pequeño, se tiene que hacer el siervo de los demás. Jesús habló del servicio, Él vino a servir. Él vino en un tiempo donde había un emperador romano que para ellos era el Dios y Señor y era el que estaba en la parte alta de la pirámide y de ahí para abajo todo mundo le servía. Era un hombre con un espíritu egocéntrico centrado en él mismo. Pero cuando tú verdaderamente entiendes que para ser grande tienes que ser el más pequeño, como lo dice la palabra en Mateo 20:26, te pones al servicio de los demás. Dios hizo al hombre para ser Señor y siervo, pero el hombre escogió solamente ser Señor. Dios le dio la capacidad de ser dador y de ser receptor, pero el hombre solamente quiere recibir. El ego se convirtió en su Dios y hoy día es igual. El mayor deseo del hombre es que le sirvan.
En Juan 13, del 1 al 20, hay un relato donde Jesús está en la última cena y dice la escritura que tomó una toalla y se lo amarró en su cintura y tomó agua y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Les enseñó el principio fundamental del servicio. Jesús se puso esa toalla para servir. Derrumbó las fortalezas en sus mentes. Porque una de las causas por el cual las personas no sirven a Dios es porque no han muerto a su propio deseo. Solo sirven si lo que hacen les produce un placer personal. Si lo que hacen, ellos reciben alimento para su ego. Si ellos están siendo exaltados en lo que hacen. Si no, no pueden servir. Mucha gente dice, yo sirvo en lo que me guste. Y eso es alimentar el ego. Yo voy a servirle al Señor aún en cosas que puedan llegar a ser desagradables. Dice la palabra en Filipenses 2 del 6 al 7. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él vino a servir. Él vino a poner su vida por los demás. Él vino a enseñar un principio. Y Él vino a hacer aquello que a muchos les cuesta hacer. Porque ponemos excusas. Hay un pasaje en la Biblia donde cuenta de un hombre que hizo una gran cena y convidó a mucha gente. Pero a la hora de la cena envió a sus siervos a decirle a los invitados, vengan, que yo ya tengo todo preparado y está todo listo. Pero la gente comenzó a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a ir a probarlas, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo al Señor, se ha hecho como mandaste. Y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Ahí muestran al Señor como Dios y al siervo como Jesús. Jesús vino a servir. Jesús vino por aquellos que tenían una necesidad. Vino por aquellos que estaban pasando una situación de vacío en su corazón, de hambre de la palabra, de sed porque había sequedad en su vida. Y hay 3 cosas que yo resalto. Excusas que la gente tiene, como en este pasaje, para servirle a Dios. Dice, he comprado una hacienda, las cosas del mundo. La gente tiene excusas para servirle a Dios porque están entretenidos en hacer las cosas del mundo, en llenarse los bolsillos de riquezas. El servirle a Dios me va a quitar tiempo para vivir, para conocer lugares. El domingo, tener que ir domingo tras domingo a servir a la iglesia, eso me quita mucho tiempo. Otra de las excusas que pusieron en este pasaje, he comprado 5 yuntas de bueyes. El buey es tipología de trabajo. Es que trabajo mucho y estoy cansado para servirle a Dios. Llego muy tarde y el domingo es el día que tengo para descansar. Miren, cuando Elías se encuentra con Eliseo, Eliseo estaba con sus bueyes trabajando y lo primero que hizo fue tomar el yugo de los bueyes, hacer fuego y sacrificar los bueyes. Sacrificó lo que tenía, su sustento, para poder servirle a Dios. Y el tercero dice, acabo de casarme, otra excusa, la excusa de la familia. Los domingos son para la familia. Es el día para limpiar mi casa, es el día para salir con mi esposo, con mi esposa, para llevar los niños al parque. Qué triste, ¿verdad?
siempre una excusa, siempre un rechazo, pero queremos ver la mano de Dios moverse en nuestra vida. Porque quizás a través de la tradición hemos convertido a Dios en nuestro siervo y no en nuestro Señor. Pero cuando verdaderamente entiendes que Dios es tu hacedor, tu Señor, el dueño de todo, que quien te sustenta y te da trabajo y te abre puertas es Él, entonces no tienes reparo para servirle. No hay dolor de garganta, no hay enfermedad, no hay dolencia, no hay absolutamente nada que te impida llegar al propósito que Dios marcó para tu vida. Dice la palabra en Deuteronomio 28, del 47 al 48. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviará Jehová contra ti, con hambre y con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Por qué? ¿Por qué viene la destrucción en lo económico, en lo familiar? Dice, porque no serviste a Dios de corazón, con alegría y con gozo. Por eso Josué dice en el capítulo 24, del 14 al 15, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quiten de ustedes todos los dioses a los cuales les estáis sirviendo, y servirle a Dios de corazón. Escojan a quién le van a servir. Sírvanle con agrado. Sírvanle por encima de toda situación, de toda adversidad, de todo problema. No les sirva solamente cuando las cosas están bien. No les sirva solamente cuando hay abundancia, cuando hay comida en la alacena. No les sirva solamente cuando hay salud, porque dices, ahora estoy enfermo y no puedo servirle. Y muchas veces ponemos esas excusas, pero hay tantas y tantas maneras de servirle a Dios. Aún en medio de la crisis, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del problema, Dios te dio un ministerio y se llama el ministerio de la reconciliación. Cuando tú estás reconciliando a otros con el Padre, tú le estás sirviendo a Dios, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Haz la parte que te corresponde a ti. Jesús ya hizo la parte que le correspondía a Él, servirte, dar su vida por rescate de muchos, dice la Escritura. Y Él te rescató a ti y a mí. Dile, Señor, yo quiero que este principio del reino se establezca en mi vida. El principio del servicio. Poder servirte con agrado. Poder conocer mi propósito en medio del servicio. Porque entiendo que es ahí cuando estoy ocupado haciendo las cosas, es que tú me revelas el llamado, el propósito, el destino que tienes para mi vida. Por eso existe mucha gente que ha estudiado mucho, que ha trabajado mucho, pero que aún en su corazón no hay alegría, porque a pesar de que hicieron cosas, no entendieron ni conocieron su propósito. Hicieron cosas conforme a sus deseos y a sus propias fuerzas. Y esa es mi oración en esta mañana. Que tú puedas en el nombre de Jesús de Nazaret encontrar tu propósito. Aún en medio de la adversidad, como le pasó a José. Aún en medio del proceso, puedas entender que vamos a ser procesados para llegar al objetivo, que vamos a ser como el aceite, triturados para luego poder dar un buen aceite, como la oliva que es triturada y después de ser triturada da un buen fruto, como la uva que después de ser pisoteada y procesada produce un buen vino. Señor, te damos a ti toda la gloria. Te damos a ti todo el honor y te damos a ti toda la alabanza. Creemos que tú llevas, Señor, a cada oyente al propósito, al destino para el cual tú le has llamado. Yo creo que a través de tu palabra tú formas el carácter y nos llevas a la madurez para poder ver frutos. Señor, bendiga a cada oyente. Señor, bendice a cada familia. Y te pido que los cielos se abran sobre ellos y tu mano descienda con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Amén
Amén.